Minutos ya esperando de que estén todos conectados, así que estamos para arrancar. Bueno, les cuento a ver lo que va a pasar hoy. Hoy vamos a hacer en modalidad clase, guiados por un poquito por un choice, un repaso de estos tres nuevos consensos que tienen que aprender en cardio, ¿sí? Que es, por un lado, la guía de prevención cardiovascular, por el otro lado, el TRAPS en dislipemia, y el último punto sería el Consenso Nacional de Hipertensión Arterial del año 2018. Primera aclaración, porque bueno, nada, todo lo nuevo nos genera como cierta condición de estrés o incomodidad. Son fáciles los tres, ¿sí? ¿Qué tienen de complicado? Es que necesitan un poco de memoria. Eso es lo complicado, digamos, pero no es que es algo complejo, que uno tiene que ser un matemático ultranza para atender el consenso, no. Podríamos tener consensos mucho más complejos y la verdad que los tres consensos tienen como conceptos bien concretos, bastante, digamos, prácticos para pregunta de choice, que me parece que no van a generar mucho problema. Así que por ese lado bien. Primer punto. Segundo punto, porque les va a pasar, van a ver cuando estudien tranquilos los consensos, que hay cosas que están diferentes. Un consenso dice una cosa, otro consenso dice otra. Eso no quiere decir que no se estudia ni se presta atención, eso se puede tomar, de hecho ha pasado que han tomado conceptos diferentes, y cuando toman un concepto diferente, en general aclaran de dónde es el consenso, o sea, de dónde están haciendo la pregunta. Eso por un lado, o pueden llegar a aclarar más desde el lado de la prevención cardiovascular, entonces uno entiende que están tomando el consenso de prevención cardiovascular, pero digamos las diferencias también hay que saberlas, ¿sí? Vamos a ir en orden, vamos a ver primero la guía de prevención cardiovascular, después dislipemia con el TRAPS y cerramos con hipertensión arterial. Bien, la pregunta número uno dice, ¿cuál es la población beneficiaria de las recomendaciones ofrecidas por las guías prácticas de prevención cardiovascular? Lo primero que uno tiene que saber es que esta guía de prevención cardiovascular es una guía que está realizada por el Ministerio de Salud de la Nación, haciendo foco en enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? Y cuando nos paramos en esa guía hay como dos poblaciones, los que son usuarios, que somos todos nosotros, todo el equipo de salud, profesionales y no profesionales, porque pueden ser, no sé, médico, nutricionista, enfermero, como podemos tener promotores de salud, ¿sí? Todo el equipo de salud que vaya a llevar a cabo esta prevención cardiovascular, que sean diferentes actores de esta prevención cardiovascular, y por el otro lado la población que se va a beneficiar de estas recomendaciones, ¿sí? Y ahí a eso apunto esta pregunta, la respuesta correcta es la C, es para población adulta, por eso dice 18 años o más, que estén en prevención primaria o secundaria, ahora lo vamos a charlar, por eso dice con o sin enfermedad cardiovascular, siempre en el marco de la atención ambulatoria dentro del primer nivel de atención, ¿sí? Independientemente del subsistema de salud al que pertenezcan, sea ámbito público, sea ámbito privado o de seguridad social. Esta guía, aparte, tiene un propósito y un objetivo, ¿sí? El propósito de la guía es sistematizar justamente el diagnóstico y tratamiento de los principales factores de riesgo en las principales poblaciones que tenemos que tratar, ¿sí? Por edad, por factores de riesgo asociados, por condiciones especiales, ¿sí? Y cuando estamos hablando sobre esa población, van a ver que el consenso hace justamente hincapié en medidas de prevención primaria y secundaria, sobre todo hablando del tratamiento hipolipemiante y el uso de la aspirina para disminuir la mortalidad. Ese sería el propósito. Y el objetivo es contribuir a identificar oportunamente a estos pacientes, tratarlos de forma adecuada justamente para seguir intentando que permanezcan al grupo de prevención primaria, o sea, para que no hagan en el evento, y en aquellos que ya han tenido un evento, estamos hablando de prevención secundaria y estamos dentro del primer nivel de atención, poder hacer ajustes farmacológicos apropiados, ¿sí? Entonces, la respuesta, pregunta número uno, la respuesta correcta es la C. Cuando ustedes, yo les decía, a mí me importa como conceptos claros, que recuerden que es una guía del Ministerio de Salud de la Nación, que hace foco en enfermedades crónicas no transmisibles, que la población beneficiaria son adultos en prevención primaria y secundaria, de forma ambulatoria, en el primer nivel de atención, en cualquier subsistema, que los usuarios somos nosotros, y que esta guía tiene tres pilares, para decirlo como fácil. Un pilar que apunta al rastreo de los factores de riesgo, y después otro pilar que habla de prevención primaria y el último que habla de prevención secundaria.
Cuando se mete con la primera recomendación de rastreo, de lo que está hablando es del rastreo de dislipemia, y lo que dice es que toda persona que tenga 40 años o más y factor de riesgo cardiovascular tiene indicación de un lipidograma, y si este es normal se repite cada 5. Por lo tanto, primero, dislipemia, ¿sí? 40 años o más, mayor o igual a 40 con factores de riesgo. Y dice y deja claro que esto se puede adelantar para la población que tenga menos de 40 años, y esto para adelantar en población menor a 40 años se tiene que dar en ciertas condiciones, tienen que tener ciertas condiciones o factores asociados. ¿Cuáles son esas condiciones o factores asociados? Por ejemplo, que tengan signos de hipercolesterolemia familiar, que tenga arco corneal, que tenga xantosmas, que tengan santelasmas, que sea un paciente diabético, que sea un paciente hipertenso, que sea un paciente tabaquista, que tenga menopausia antes de los 40 años, por lo tanto, digamos, menopausia precoz, en obesos, en pacientes que tengan antecedentes de hipercolesterolemia familiar o antecedentes de enfermedad coronaria precoz. Esos pacientes uno puede hacerlo antes de los 40, ¿sí? Entonces, en esta segunda pregunta, que la pregunta era cuál de las siguientes no se considera una situación para adelantar el rastreo de dislipemia, ahí teníamos que marcar sobrepeso porque considero obesidad, acá está, considero obesidad, habla del índice de masa corporal mayor o igual a 30 y no sobrepeso como los factores para poder adelantarlo. Si bien la recomendación número 1 del consenso es lípidos, ¿sí? Hace recomendaciones extrapolables, como lo llama, y habla de un montón de factores de riesgo, y hay 3 que me parecen como muy importantes. Una es dislipemia, lo que acabamos de ver. Otro es que también habla del rastreo de diabetes con glucemia en ayunas, ¿sí? Y ahí dice, ¿a quién le recomiendo glucemia en ayunas? A todos los pacientes que tengan 45 años o más, y si tienen menos de 45 es porque tengan algún factor de riesgo para poder desarrollar diabetes. Y el tercer factor que me parece sumamente importante es también rastreo de hipertensión arterial, que dice para toda la población que tenga 18 años o más, con presión tomada en consultorio, como ya sabemos, y si es normal, los controles se hacen en hipertensión cada 2 o 3 años, con glucemia cada 3 a 5 años, pero en los dos siempre deja a consideración el criterio del médico por si necesita adelantar el momento del rastreo. Me parece que lípidos, glucemia e hipertensión es algo que uno no puede dejar de saber. Ahora, el consenso también habla de otros factores, otras consideraciones para rastreo, como por ejemplo, si es tabaquista, el consumo de alcohol, los factores psicosociales. Habla todo el tiempo del sobrepeso y la obesidad, por lo tanto del índice de masa corporal, que además está decir que hay que saber la fórmula, ¿sí? Eso no hay duda. Y también el rastreo de la alimentación saludable y la actividad física, ¿sí? O sea, si bien los 3 me parece lo más pasible de pregunta de examen, son todos groseros, son todos importantes, ¿sí? Entonces, pregunta número 2, respuesta correcta, la A. Pregunta número 3. Hasta ahí llegamos con el primer pilar, que era rastreo, ¿sí? Ahora nos vamos a meter en prevención primaria. Pregunta número 3. Se presenta la consulta a Pablo, primer dato para marcar, Pablo. Siguiente dato para marcar es que tiene 43 años, sin antecedentes familiares de relevancia y sin antecedentes personales referidos para el control de salud. Al examen físico está normotenso, tiene una frecuencia cardíaca normal, tiene un índice de masa corporal que clasifica para sobrepeso, es al interrogatorio fumador y el único valor alterado, por eso lo refiere en el laboratorio, es un colesterol de 170. A ver, vamos a primero encarar el planteo. En ese pilar que yo les decía que el consenso dice prevención primaria, bien, lo primero que tienen que focalizar es que para hacer prevención primaria vamos a hablar de hipolipemiante y el fármaco que vamos a manejar como fármaco de primera línea va a ser la estatina. Para empezar a pensar en indicar estatina, el consenso tiene como 2 datos muy grandes. Uno es la edad del paciente, y ahí engloba a los pacientes que están entre 40 y 69 años, y los valores absolutos del LDL y el colesterol total, ¿sí? Esas son como las 2 recomendaciones más potentes para la prevención primaria, y después viene un subgrupo, que es lo que llama poblaciones especiales, que ahí están los diabéticos, los renales crónicos, y los que tienen 70 años y más. Ahora, empezando con la primera población,
que era esta población que tiene entre 40 y 69 años, que va a tener indicación de estatina en intensidad o dosis, como le quieran decir, moderada. ¿Cuándo la van a tener? Cuando tengan entre 40 y 69 años, con 3 o más factores de riesgo de una lista, eso es de lo que yo digo memoria, de una lista que ustedes tienen que estudiar, que son estos que están acá, que es, por ejemplo, en este caso clínico, y ahora repasamos la lista, Pablo, porque es hombre, primero dijimos la edad, ¿no? Entre 40 y 69 años. ¿Tiene 43? Ahí va. Segundo, cuando seguíamos leyendo, lo primero que hicimos es clasificarlo en prevención primaria, ¿sí? Que es lo primero de lo primero de lo primero, ¿sí? Dice sin antecedentes personales, y cuando leo no leo nada de enfermedad cardiovascular clínicamente conocida, listo, prevención primaria, listo. Prevención primaria entre 40 y 69 años, bien. ¿Qué tiene? Uno, es hombre. Dos, tiene sobrepeso. Tres, es fumador. Y cuatro, tiene un LDL que tiene 170, o sea que está entre 160 y 189, que es lo que clasifica ahora. Por lo tanto, es un paciente de 40 a 69 años en prevención primaria con 4 factores asociados, tiene indicación de estatinas en dosis moderadas. ¿Por qué? ¿Cuál es la recomendación que da la bibliografía? La bibliografía dice: la población que tenga entre 40 y 69 años, que esté en prevención primaria, tiene indicación de estatina en dosis moderadas, si tiene como mínimo 3 de los siguientes. 3 de los siguientes que son hombre, la, disculpen, estoy re mal de la voz, hipercolesterolemia entre LDL entre 160 y 189, colesterol total entre 240 y 299, hipertenso, acá sí entra sobrepeso y obesidad, tabaquismo, antecedentes familiares precoz y menopausia precoz. O, y esto tiene que quedar claro, que también se puede indicar estatinas en dosis moderadas cuando tengo un paciente que tenga entre 40 y 69 años, prevención primaria, con un riesgo cardiovascular calculado mayor o igual al 10%, ¿sí? Y ahí, si tengo 3, 4, 18 factores de riesgo, es redundante, porque si me dicen que viene, por ejemplo, Pablo, de 43 años, con un riesgo cardiovascular calculado de 17%, ya solamente con un riesgo mayor o igual a 10 tiene indicación de estatina, ¿sí? Entonces, acá lo que tenían que marcar, la respuesta correcta era la de Daniela. Las estatinas ahora las vamos a ver, pero tienen indicación para darlas a dosis moderadas, 4 que tienen que saber, ¿sí? Entonces, primer pilar en prevención primaria, la población que tiene entre 40 y 69 años que para recibir estatina o tienen 3 o más factores de riesgo, u otro dato que les pueden poner es el riesgo cardiovascular mayor o igual a 10. Primer pilar, prevención primaria. Otra cosa importante que dice el consenso es que cuando el paciente tiene indicación de estatina, tiene que recibir estatina y no hay que esperar el resultado del lipidograma. Si bien lo queremos, lo vamos a conocer. Si yo lo tuviera a Pablo sin el laboratorio, ¿sí? Sin ese LDL, también tiene indicación de estatina, porque tiene la edad, porque es hombre, porque tiene sobrepeso y porque es fumador, y tengo que arrancar estatina sin esperar el resultado. A eso apunto. Y el otro punto, el otro pilar, la otra población que yo les decía, hablaba del colesterol propiamente dicho. Y eso quiere decir que si yo me encuentro con un paciente que tenga un LDL mayor o igual a 190, un colesterol total mayor o igual a 300, no me importa la edad, no me importa factores, tiene indicación de estatina por el valor absoluto en ese laboratorio, y esa estatina en prevención primaria es la única vez que puede ser de moderada a alta intensidad. Si no, van a ver que en prevención primaria nunca nos movemos de intensidad moderada. Entonces, organizamos hasta acá. Dijimos, paciente, prevención primaria, 40 a 69 años, que tenga 3 o más factores de riesgo, 40 a 69 años con un riesgo cardiovascular calculado mayor o igual a 10, o eso es con intensidad moderada, o la otra que teníamos que conocer era para población que tenga LDL mayor o igual a 190, colesterol total mayor o igual a 300, intensidad moderada alta. Como les contaba, las estatinas que maneja el consenso son 4: simvastatina, torvastatina, rosuvastatina, fluvastatina. La única que se puede usar con baja intensidad es la simvastatina 10 miligramos. Cuando uno dice baja intensidad o baja dosis o baja eficacia, es porque estamos presuponiendo cuál va a ser el descenso esperado de ese colesterol LDL, y uno sabe que baja intensidad es porque en general se estipula que el descenso va a ser menor al 30.
Moderada intensidad es cuando el descenso va a estar entre 30 y 50 y alta intensidad cuando va a superar el 50%. Como yo les decía, para baja solamente está simvastatina, para alta está atorvastatina 40-80, rosuvastatina 20-40 y para moderadas están las cuatro. Viendo cómo hincha el consenso con moderada intensidad o alta intensidad que vamos a ver más adelante, en realidad me parece un dato importante la dosis, ¿sí? Y sabiendo que ya el año pasado el único también había tomado dosis de estatina, yo sí se puede, trataría de recordar. Bien, entonces hasta acá dijimos la 3 era la D. 4. ¿En cuál de las siguientes situaciones no recomienda el uso de estatina de moderada intensidad según la guía práctica de prevención cardiovascular? A ver, la primera opción dice paciente diabético de 45 años con el antecedente de un infarto asesino. Cuando dice infarto, lo que está diciendo es que está en prevención secundaria. Cuando les están diciendo que está en prevención secundaria, ustedes tienen que cerrar en la cabeza que la recomendación es estatina de alta intensidad o alta dosis o alta eficacia. Por lo tanto, acá estamos hablando de indicación de moderada. Esas tienen que marcar porque no es la correcta. Ahora, la opción B dice, paciente de 52 años con enfermedad renal crónica, estadio G4. ¿Por qué? Yo les decía, como poblaciones habituales las ponen en dos condiciones. Una es la edad, 40-69, y otros son los valores del colesterol total mayor o igual a 300 y el LDL 190. Y después les contaba que había poblaciones especiales. Y esas eran tres: los diabéticos, los renales crónicos y los pacientes que tengan 70 años y más. Cuando habla de renal crónico, lo que dice el consenso es que todo paciente que tenga 40 años o más, o sea, mayor o igual, ¿sí? Y que tenga asociada una enfermedad renal crónica de estadio G3A, menos de 60 de filtrado, hasta estadio G5, ¿sí? Tiene indicación de estatina en dosis moderadas, hablando prevención primaria, ¿sí? Y es algunas aclaraciones que dice, si ese paciente va a entrar en diálisis, no le doy estatina. Si ese paciente ya tomaba estatina y ahora va a entrar en diálisis, no le suspendo la estatina. Es como que son unos datos de color que agrega alrededor de la enfermedad renal, ¿sí? Pero el concepto es mayor o igual a 40 en enfermedad renal crónica de G3A hasta G5, estatinas intensidad moderada. Bien. Saco un segundo de la C que es un poco más compleja y voy a la D. La D es Raúl, que tiene 59 años, hipertenso y tabaquista. O sea que Raúl es un paciente que está entre 40 y 69 años, hasta acá en prevención primaria, y que tiene tres factores de riesgo, eran tres o más, porque es hombre, es tabaquista y es hipertenso, ¿sí? Por lo tanto, era lo que veníamos viendo antes y tiene indicación de estatinas moderada. La C, que es un poco más compleja, es otra población que es pacientes 72 años, ahí el consenso agarra la población de mayor o igual a 70, antes era hasta 69, ahora agarramos los de 70 en adelante, en muy buen estado general. Esto es porque cuando agarra la población de 70 años o más, dice, población de 70 años en adelante, en prevención primaria no diabético, con una expectativa de vida por lo menos de 3 años o más, dice, a eso apunta con muy buen estado general, que al examen físico tiene sobrepeso y en el laboratorio tiene un colesterol total, disculpen, LDL de 176. A los que tienen 40-69 años para indicar estatina en intensidad moderada, ustedes necesitaban 3 o más factores de una lista. En los que tienen 70 años o más, para indicar estatina en intensidad moderada, ustedes requieren 2 factores o más de una lista, que es la misma que la anterior, sacando las cosas que por edad ya no importa. Ejemplo, ¿qué no importa por la edad? Que sea hombre o mujer, porque como ya son tan viejos, ya perdió, digamos, la protección hormonal que tenían, ¿sí? ¿Qué otra cosa no importa? La menopausia precoz. ¿Y qué otra cosa no importa? Los antecedentes familiares. Entonces, ¿yo qué tengo que considerar en la población de 70 años o más para darle estatina cuando digo 2 factores o más? Tengo que considerar diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad y el LDL entre 160 y 189 y o el colesterol total
de 240 a 299. Este paciente tiene sobrepeso y ese LDL entra en el grupo. Entonces, ¿qué dice el consenso? Disculpen, pero no me puedo recuperar de una gripe. El consenso dice, que esta población no la vimos acá. Para los pacientes que tengan 40 años o más, que sean diabéticos, prevención primaria, estatina. Estatina, intensidad moderada. Para los pacientes que tengan 40 años o más, en enfermedad renal crónica, estadio G3A a G5, estatinas. Para los pacientes que tengan 70 años o más, prevención primaria, no diabético, con una expectativa de vida de 3 años o más, necesitamos 2 de 4, ¿sí? Que estaban LDL y colesterol, hipertensión, sobrepeso, obesidad y tabaquismo. ¿Sí? ¿Me siguieron? ¿Sí? Sí. ¿Esto alguna duda? Estos 4, ¿eh? Pues no me acuerdo si dije mal antes y dije diabetes, me parece. Bien, entonces acá la respuesta correcta es la A. Y datitos de color que dice, algunos ya lo decíamos, decía, en personas con enfermedad renal crónica que se encuentran en diálisis, se sugiere no iniciar estatinas. En personas que tengan una expectativa de vida menor a un año, se sugiere considerar la suspensión de estatinas si la está tomando, o sea, es condicional. Esto es bastante difícil de pasarlo a pregunta de choice, pero bueno, hay que tenerlo presente como dato, y esto ya lo habíamos hablado. Por lo tanto, Doc, perdón, que se me pasó una partecita. ¿Por qué entonces el A no se le daba si es diabético? como amor, acá, Sí, si es por el diabético. infarto, porque es Ah, prevención perfecto. secundaria y están preguntando moderada intensidad y tiene alta. Listo, perfecto. Gracias. ¿Sí? Vas a ver ahora en medio minuto que prevención secundaria es alta intensidad de estatinas. Bien. 5. ¿Cuál de las siguientes es la recomendación correcta para el uso de los siguientes fármacos según la guía de prevención cardiovascular? A ver, opción A dice, se sugiere usar aspirina sistemáticamente en todo paciente que esté en prevención primaria. Justamente el consenso dice que no se recomienda o no se sugiere pensar sistemáticamente en aspirina, o sea, es el no, lo que le falta, en prevención primaria porque tiene un poco de beneficio, pero también tiene riesgo de sangrados importantes como son los sangrados centrales o la hemorragia digestiva. Por lo tanto, el riesgo-beneficio no está tan claro, depende de cada paciente, queda a criterio del médico y por eso no se recomienda sistemáticamente para todos. Van a ver que cuando estemos hablando en prevención secundaria yo voy a decir aspirina sin lugar a dudas y acá es no, ¿sí? O sea, sistemáticamente para todos, no, se ve cada caso en particular. Bien, en pacientes con valores de triglicéridos de 250 se recomienda iniciar el tratamiento con fibrato. Primera aclaración, este consenso no habla de hipertrigliceridemia. El punto de triglicéridos de 500 o más, ¿sí? Que lo abre el consenso de dislipemia con el TRAPS, en donde la prioridad pasa a ser trato de los triglicéridos porque se va a morir de una pancreatitis hoy, no de un evento cardiovascular en los próximos 10 años, este consenso ni lo considera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando piensa en triglicéridos, no está pensando, o por lo menos no habla en esa condición de severidad, y cuando yo no tengo 500 o más de triglicéridos, lo que tengo que entender es que el tratamiento se hace con estatinas, ¿sí? Bien, y después, C dice, en pacientes sin enfermedad cardiovascular se puede usar ezetimibe si tiene muy alto riesgo cardiovascular y está con dosis baja de estatina, menor de dar dosis mayores, esa es la correcta. El consenso dice, en prevención primaria, y lo repite para prevención secundaria lo mismo, ¿eh? Ezetimibe y fibratos como fármaco de primera línea, sea monoterapia o combinado, no, ¿sí? No es un fármaco, no es una opción terapéutica como primera línea del tratamiento. Algo complejo, algo raro, algo enroscado tiene que venir en el tratamiento para que yo piense en esos fármacos. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Estar en un paciente que tiene prevención primaria, que tiene indicación de estatina a dosis moderadas, que no tolera dosis moderadas, entonces supongamos que están con dosis bajas, sin vastatina, 10 miligramos, y en ese paciente tiene muy alto riesgo cardiovascular y ahí es donde tiene indicación de ezetimibe 10 miligramos, ¿sí?
Si no, no da otra indicación. Y la D dice, se sugiere recomendar a toda la población el uso de suplementos de ácidos grasos omega 3, no por la palabra suplemento. Lo que el consenso dice es que tanto en prevención primaria como en secundaria el paciente tiene que tener su aporte de omega 3, pero el aporte lo tiene que tener con la dieta, no suplementado con pastillita, ¿sí? Lo tiene que tener con la dieta, y eso es 2 porciones semanales de pescados de tener graso, ¿sí? Muy graso. Entonces acá la respuesta correcta es la C. Ordenando los pensamientos, de nuevo, en personas sin enfermedad cardiovascular establecida, prevención primaria, se sugiere no usar ezetimibe como monoterapia o combinado en primera línea de tratamiento. Bien, en personas sin enfermedad cardiovascular establecida, prevención primaria, que tengan muy alto riesgo y que estén con estatinas de baja intensidad porque no toleran mayores, el consenso no tiene indicación de primera línea para baja intensidad. Si tiene baja intensidad de estatina es porque no toleró la dosis que le corresponde. Ahí lo que tengo que hacer, como veníamos viendo, respuesta correcta, es agregar ezetimibe 10 miligramos. De nuevo, en personas sin enfermedad cardiovascular establecida, prevención primaria, no usar fibratos como monoterapia o tratamiento combinada dentro de lo que es primera línea. En personas con o sin diabetes sin enfermedad cardiovascular establecida que tengan hipertrigliceridemia, requieren estatinas y no la toleran, se sugieren usar fibratos asociados o solos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo la dosis más alta de estatina que el paciente tolera y el paciente persiste con hipertrigliceridemia, o sea, en este caso supongamos, tiene dosis bajas porque no tolera más, ¿sí? Ahí lo que tienen que hacer es agregarle fibrato. No tiene estatina porque no tolera ni la dosis más baja de estatina y ustedes lo terminan definiendo como paciente intolerante a la estatina, le van a poner el fibrato con dosis menores a 500, pero porque no toleran la estatina, ¿sí? A eso apunta. Y el último era omega 3, que recuerden, sí con la dieta, 2 porciones semanales de pescados grasos, no en suplementos. Eso es de hipolipemiante y cerrando el tema que estábamos pendiente, que era el tema de aspirina, dice en personas sin enfermedad cardiovascular establecida se sugiere no usar aspirina sistemáticamente, lo dice claro, ¿sí? O sea, queda a criterio del médico tratante cuando en ese paciente específico considera que el beneficio realmente supera el riesgo. Prevención primaria. Listo. Hasta acá, un segundo. Ahora me meto en prevención secundaria, que son 30 segundos, y porfa, si hay alguien que no me siga, me frena. Dijimos, la guía de prevención cardiovascular estaba hecha por el Ministerio de Salud de la Nación. Apunta a hablar de enfermedades crónicas no transmisibles. Están los usuarios y la población que se beneficia de la guía. Están los 3 pilares, ¿sí? Rastreo, que ahí les recomiendo que recuerden mínimo, 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 recomendación de lípidos, glucemia en ayuna y toma de presión arterial. Prevención primaria y prevención secundaria. Prevención primaria, que ahora terminamos de hablar para organizarnos, uno dice, población que está entre 40 y 69 años va a tener indicación de estatina, dosis moderada, cuando tenga 3 o más de los siguientes factores y hay que estudiarlos, ¿sí? O la misma población, 40 a 69 años, ¿sí? Y O sería, ¿no? 40 a 69 años con un riesgo cardiovascular calculado mayor o igual a 10. Una. Segunda indicación de estatina, por el valor del lipidograma. LDL mayor o igual a 190 y o colesterol total mayor o igual a 300, estatina moderada a alta intensidad. Tercera indicación de estatina en prevención primaria, paciente que es diabético, mayor o igual a 40 años. Cuarta indicación de estatina, paciente que tiene 40 años o más en enfermedad renal crónica, un estadio G3A a G5. Y quinta indicación de estatina en paciente en prevención primaria es la población que tenga 70 años o más, que estén en prevención primaria, que no sean diabéticos, con una sobrevida de 3 o más años, con por lo menos 2 de 4 factores, ¿sí? Que era sobrepeso, obesidad, tabaquismo, hipertensión, LDL 160, 189, colesterol total 240, 249. Esa es la población para estatinas, ¿sí? Después podemos jugar con el fibrato y con el ezetimibe como dato muy concreto y recordar que aspirina sistemáticamente no se sugiere.
¿De esto alguna duda? Bien. Y el último segundo, porque prevención secundaria sale como piña, es más fácil, dice, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta en relación a la indicación farmacológica en un paciente que tiene antecedentes de ACV isquémico según la guía práctica de prevención cardiovascular? Primero, recordar que si dice ACV isquémico, estamos hablando de prevención secundaria, ¿sí? Prevención secundaria. Y ahí, dos conceptos grandes y claros. Prevención secundaria, estatina a altas dosis, y como ustedes ya saben, eso es independientemente del valor del colesterol LDL que el paciente pueda llegar a tener, y aspirina, 100 miligramos por día, ¿sí? Cuando uno dice estatinas a altas dosis, esas son dos opciones en mi cabeza, que es atorvastatina 40-80 o rosuvastatina 20-40, por eso acá la respuesta correcta sería la B. Dice, en personas con enfermedad cardiovascular establecida, da los ejemplos, coronario, en cualquiera de sus presentaciones, cerebrovascular isquémica, arteriopatía periférica sintomática, paciente que claudica, paciente que está revascularizado, paciente que está amputado, estatinas de alta intensidad, independientemente del valor del LDL. Acá lo que dice es que en pacientes que no toleren la dosis de estatina que estamos hablando, que es alta intensidad, la primera recomendación es intentar la dosis más alta que tolere, ¿sí? Y la siguiente recomendación es, en personas con enfermedad cardiovascular establecida, prevención secundaria, que reciben estatinas de intensidad moderada, y si reciben de intensidad moderada es porque no toleran las altas, lo que tienen que hacer acá es agregar ezetimibe, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo, no ezetimibe y no fibrato como primera línea de tratamiento, omega 3 sí con la dieta, no en suplemento, y el último punto dice claro que recomienda aspirina 100 miligramos por día para este grupo de pacientes. Y recuerdo que estamos hablando de pacientes en prevención secundaria. ¿De acuerdo con esto? Bien. Sí, de acuerdo. Entonces, 6B. Cerramos guía de prevención cardiovascular y nos metemos con el TRAPS, ¿sí? Lau, ¿me Sí, podrías amor. repetir cuándo usábamos el ezetimibe cuando no toleraban las dosis máximas? ¿En Y se, quién? En prevención primaria es no tolera la dosis moderada, o sea que va a estar con dosis baja, pero aparte te tiene que decir que tiene muy alto riesgo cardiovascular. Eso es en prevención primaria. Y en prevención secundaria te va a decir que está con dosis moderadas de estatina o baja, porque no las tolera las dosis que tiene que tener, que son las altas. Y ahí le agregas el ezetimibe. muchas gracias. De nada, amor. Bien, pregunta número 7 dice, ¿cuál es la prevalencia de dislipemia en Argentina según el TRAPS? Esta pregunta molesta, con el número molesto, está puesta porque no sé si ya miraron el examen del año pasado del único, tomaron varios datos de prevalencia de número, tu memoria. Entonces, bueno, hay algunos que me parecieron bastante importantes, como este, y lo puse acá. Dice, ¿cuál es la prevalencia de dislipemia en Argentina según el TRAPS? La respuesta correcta es 29,8, ¿sí? Al igual que lo que hablábamos durante toda la cruzada, en esto el TRAPS no cambia, sigue diciendo que lo más importante que tenemos es tratar a los pacientes según el riesgo cardiovascular, sigue diciendo que los pacientes no son factores de riesgo independientes, sino que es la sumatoria de factores que define el riesgo lo que nos define es la agresión terapéutica que vamos a tener. Y sigue recomendando como variable para cálculo del riesgo el score, o sea, el de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Dice 8. ¿Cómo es la forma más completa para evaluar el potencial aterogénico de las lipoproteínas? La respuesta correcta es colesterol no HDL. Acá hay una diferencia, por ejemplo, entre lo que dice la guía de prevención cardiovascular y el TRAPS. Cuando la guía de prevención cardiovascular habla del rastreo de dislipemia, por ejemplo, habla que el LDL, ¿sí? LDL es la variable que más predice la enfermedad cardiovascular y la muerte. Porque ese consenso, cuando uno lo lee, habla solo del colesterol total y del LDL. Entonces, es lógico que esté diciendo eso. Este consenso,
que cuando le pide el lipidograma al paciente, le pide el lipidograma completo, colesterol total, HDL, triglicéridos, LDL y la relación total HDL, ¿sí? Lógicamente, lo que quiere para predecir el riesgo cardiovascular es poder contar a todas las partículas aterogénicas que el paciente tenga. Una de las partículas las define el LDL, pero hay otras. Entonces, la totalidad de las partículas aterogénicas, que son las mejores para predecir el riesgo cardiovascular que el paciente tiene, se definen por el colesterol no HDL. O sea, para el TRAPS, la probabilidad de medir el riesgo cardiovascular está más contado por el colesterol no HDL que por el LDL. ¿Sí? Además está decir que cuando ustedes lo miran ahí se los pueden hacer calcular, porque es al colesterol total restarle el HDL, o sea que sería hasta una pregunta fácil para tener a favor. ¿Sí? Y acá, bueno, está lo que les venía contando, que justamente es el mejor predictor de riesgo y lo compara como mejor predictor con respecto al LDL. Pregunta número 9, dice, para que me sirvo el mate, ¿cuál es la recomendación correcta para el rastreo de dislipemia en pacientes que tengan antecedentes familiares de enfermedad coronaria precoz o historia familiar de hipercolesterolemia? Y acá empiezan a haber diferencias, también sigo, con la guía de prevención cardiovascular. Acá lo que dice, para este grupo de pacientes, ¿sí? Antecedentes familiares de enfermedad coronaria precoz o de hipercolesterolemia familiar, a los 18 años hay que pedirle el lipidograma y si va siendo normal se va repitiendo cada 5, ¿sí? Ahora, también habla de otros dos pacientes, las últimas dos varitas son las que les quiero contar, que son para pacientes, por ejemplo, acá dice, pacientes con mayor riesgo cardiovascular. Y ahí les cita el paciente que es hipertenso, el paciente que es diabético, que es tabaquista o que tiene antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular precoz. Y en ese paciente lo que recomienda es entre los 25 y los 30 años, si es hombre, entre los 30 y los 35 si es mujer, y si de estos factores no tiene ninguno, por lo tanto que tiene menor riesgo cardiovascular, ¿sí? Va a ser hombres 35, mujeres 45, ¿sí? Uy, disculpen. Entonces la 9, la respuesta correcta es la C. 10, dice, ¿cuál de las siguientes no, que ahí tienen que remarcar no, cuál de las siguientes no se considera una forma clínica de ECVA? ECVA es la sigla de enfermedad cardiovascular ateromatosa o aterosclerótica, como ustedes lo quieran ver, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá preguntan, y eso tienen que tener cuidado, forma clínica, o sea, que el paciente tenga enfermedad conocida, porque como les estoy poniendo acá, el consenso las define como clínica, cuando es conocida, cuando está establecida, cuando el paciente lo sabe, cuando yo lo sé, o subclínica. Las formas clínicas son groseras, que es infarto o evento coronario, cualquier tipo de revascularización coronaria, eventos central isquémico, por eso dice AIT o ACV, endarterectomía carotidia o enfermedad vascular periférica clínica, ¿sí? Ya sea en miembros inferiores, aorta, renal, ¿bien? Ahora, acá donde dice evidencia subclínica está que ustedes se encuentran que el paciente no tuvo síntomas, pero que ustedes se encuentran que tiene placa ateromatosa, y la placa ateromatosa la pueden encontrar, como dice acá, por angiografía o tomografía o por Doppler, ¿sí? Ecografía arterial apunta a eso, ¿sí? Una. Dos, que ustedes puedan demostrar que tienen pruebas funcionales, pruebas evocadoras de isquemia anormales. Tres, que ustedes puedan demostrar que tienen un depósito de calcio significativo a nivel coronario y eso es más de 300 unidades. Y cuatro, que ustedes digan, no tiene clínica, no claudica, no tiene pulsos comprometidos, por decir un evento, ¿sí? Pero tiene un índice tobillo-brazo mayor a 1, ¿sí? Entonces acá la pregunta era, ¿cuál no era clínica? O sea, la pregunta es, ¿cuál no es clínica? La respuesta correcta es la A, porque es subclínica. Bien. Van a ver que el tratamiento mucho no cambia, pero la clasificación sí. 11. ¿Qué se debe solicitar antes de iniciar el tratamiento hipolipemiante según el TRAPS? Como les decía hace 2 minutos, el TRAPS dice que cuando va a pedir el lipidograma, tiene que pedir el lipidograma con colesterol total, HDL, triglicéridos, LDL y la relación total HDL. Va a pedir hepatograma, CPK,
función renal, glucemia, y habla de la probabilidad de encontrar causas secundarias de esta dislipemia y cita el hipotiroidismo. Por lo tanto, quizás pueda aparecer la TSH dentro de la respuesta, ¿sí? Ahí la respuesta correcta es la C. Pregunta número 12. Dice, ¿cuál de las siguientes aseveraciones no es correcta? No es correcta sobre las estatinas. Durante toda la cursada nosotros aprendimos y vimos que las estatinas las podíamos indicar como hipolipemiante, quiero bajarle el colesterol al paciente, una. Dos, como pleiotrópico, o sea, lo que yo quiero hacer es trabajar sobre la enfermedad endotelial y eso puede ser independientemente de su efecto hipolipemiante, o las dos. O sea, tengo un paciente que lo necesita como pleiotrópico y como hipolipemiante, ¿sí? Entonces, dice, ¿cuál de las siguientes aseveraciones no es correcta sobre las estatinas? A. El mayor beneficio en este grupo de fármacos se observa en prevención secundaria. Total, ¿sí? Está claro, recién estuvimos hablando media hora de prevención primaria, está claro que las estatinas en prevención primaria también tienen sus beneficios, eso no se discute, pero comparativamente el beneficio en secundaria es mayor. B. ¿Tiene un efecto pleiotrópico porque aumenta el estrés oxidativo y estimula la inflamación vascular? No, exactamente es al revés. Justamente la opción B, C y D trata de definir lo que uno entiende como pleiotrópico y que la estatina tenga efecto pleiotrópico es porque disminuye el estrés oxidativo, inhibe la inflamación vascular, tratamos de trabajar y mejorar la disfunción del endotelio y tratamos de inhibir a la trombosis, ¿sí? Entonces, la B es completamente incorrecta. C, acá viene una pregunta clave. Dice, ¿cuál de las siguientes no, marquen el no, se considera según el TRAPS condiciones de alto riesgo? La respuesta que tenían que marcar es la D. ¿Por qué está mal? Porque el LDL para ser considerado alto riesgo, condición de alto riesgo, tiene que ser 190 en adelante, mayor o igual a 190. Y esta pregunta está hecha para contarles esto. A ver, acá dice, algoritmo terapéutico, evaluación y tratamiento de pacientes con dislipemia. Paso 1. Implementar, como siempre, cambios en el estilo de vida y tratar de corregir y modificar todos los factores de riesgo que el paciente tenga que yo pueda modificar, ¿sí? La edad es un factor de riesgo, pero como vamos a ver, no modificable. Sobre eso no puedo. Pero sí puedo sobre el tabaquismo, sí puedo sobre, no sé, el sobrepeso, sí puedo sobre el consumo de alcohol, sí, sobre otras cosas. Entonces, acá es cambios en el estilo de vida y modificaciones o control del resto de los factores de riesgo que el paciente tenga. El paso 2, como siempre, descartar que no haya causas secundarias de dislipemia, ¿sí? Si yo tengo un paciente que el motivo de dislipemia que tiene es que es hipotiroideo, le tengo que dar hormona tiroidea. Si se toma 5 litros de alcohol por día, tengo que trabajar sobre eso. O sea, siempre las causas secundarias son para descartar. 3, lo que les venía contando, que no tengo un valor de triglicéridos mayores o iguales a 500, donde pasa a ser hoy la prioridad esa variable, porque a mí me importa, lo que les decía hace un ratito, evitar que hoy se muera de pancreatitis, ¿sí? Ahora, si yo tengo menos, y después vemos cómo se trata, pero si yo tengo menos de 500, ahí paso al paso 4, que es definir al paciente cómo lo voy a tratar dentro de diferentes variables. Una de ellas es el riesgo cardiovascular. Arranco en orden y después desarmamos el cuadro si quieren. Si ustedes les van a calcular el riesgo cardiovascular es porque no encontraron otras cosas que vamos a aprender. Si a mí me dicen el riesgo cardiovascular del paciente, acá el riesgo cardiovascular, el punto de corte es 20, ¿sí? Y si yo tengo un paciente cuyo riesgo cardiovascular es menor al 20, se acabó la pregunta, la recomendación es cambios en el estilo de vida. Ahora, si el riesgo cardiovascular es mayor a 20, acá depende de la edad. Si tiene un riesgo cardiovascular mayor a 20, pero tiene menos de 40 años, es cambios en el estilo de vida. Si tiene más de 40 años, es estatina de moderada eficacia, moderada intensidad o dosis moderadas, como aparezca. ¿Bien? Ahora, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, Ahora, hay algo que es lo que es más difícil de estudiar, que por eso está hecha esta pregunta, que es lo que van a tener que aprender,
que el libro, el consenso, define condiciones de alto riesgo, que son las que están acá. Condiciones de alto riesgo, por ejemplo, es un colesterol LDL de 190 en adelante. Condición de alto riesgo es paciente que tenga enfermedad renal crónica, enfermedades inflamatorias, sobrevivientes de cáncer, trasplante, síndrome metabólica o hipoalfa lipoproteinemia, ¿sí? Cualquiera de estas variables dice el paciente tiene una condición que lo define de alto riesgo y yo le tengo que indicar estatinas a dosis moderadas. ¿Qué más tengo que saber? Hay otras dos condiciones, diabetes e hipercolesterolemia familiar. Con cualquiera de las dos y una edad mayor a 75 años, la estatina es a dosis moderadas. Con cualquiera de las dos y una dosis menor a 75 años, estatina a dosis alta, alta eficacia, dosis alta, alta intensidad, cualquiera podría aparecer, que es la misma dosis que tiene que recibir el paciente que tiene ateromatosis subclínica o clínica, ¿sí? Entonces, acá apuntábamos a esta parte, que no lo habíamos visto porque las condiciones subclínicas y clínicas las vimos recién, ¿sí? Para que focalicen lo que hay que estudiar. Bien. Y decíamos, Una sí, pregunta. ¿Es, o sea, diabetes más las condiciones de alto riesgo cardiovascular? no, Ok, o sea, es una o la otra. claro. Perfecto, gracias. A ver, diabetes, pero acordate de mirar la edad porque te va a cambiar la dosis. Perfecto, gracias. Y además está decir que siempre es la dosis más alta que el paciente tenga indicada. O sea, si a mí me decís, por decirte una boludez, que el paciente es, o sea, te digo, paciente diabético, ¿sí? De 70 años y a su vez paciente oncológico, ¿sí? Para mí la dosis que tendrían que tomar, la dosis que tendrían que marcar es la que necesita por mayor riesgo cardiovascular, que sería estatina altas dosis. ¿Sí? Perfecto, gracias. Doc, se mantiene si es que tienen ambas juntas. ¿Cómo? Diabetes e hipercolesterolemia se mantiene lo mismo con la edad. Si tuvieran las dos. Y pensalo un segundo, que O sea, por ejemplo, si, porque dice que es diabetes o hipercolesterolemia. sí. Bueno, y si tiene ambas, se mantiene lo mismo, las mismas condiciones. Y la realidad es que no tengo Entiendo. dudas, y entiendo dónde vas, no tengo dudas que si tiene las dos con menos de 75 años no me cambia porque más que darle alta no puedo hacer, Ujú. ¿sí? Ahora, creo o entiendo que, ¿qué pasaría si tiene las dos y tiene más de 75 años? ¿No? Donde por un lado por la edad tiene indicación de moderada, pero teniendo dos factores de riesgo tan grandes, si no le das y no lo dice. Ok. Se queda como medio a criterio de quien haga la pregunta. Listo. Y en esos pasos que veníamos viendo, el paso 3 era fijarse justamente que no tenga criterios de tratamiento urgente de hipertrigliceridemias severas, que es triglicéridos 500 o más. Si los tiene, como siempre, causa secundaria, y si hay una causa secundaria, el tratamiento de la causa secundaria, pero si no los tiene, o sea que tiene triglicéridos de 500 o más, no hay ninguna causa rápidamente reversible, bueno, listo, ¿qué voy a hacer? Como siempre, cambios en el estilo de vida más tratamiento farmacológico. Cuando hablamos de cambios en el estilo de vida, el consenso hace hincapié en aumentar la actividad física, reducir el peso corporal, reducir el consumo de hidratos simples y a su vez también el consumo de alcohol. Y el tratamiento farmacológico, hay tres opciones farmacológicas como fibratos, omega 3 y niacina, pero sin lugar a dudas el fármaco de primera línea es el fibrato. 14. ¿Cómo se define intolerante? Al uso de las estatinas, ¿sí? Y acá también tienen que tener cuidado porque hay una diferencia cómo la define el TRAPS y cómo la define la guía de prevención cardiovascular. ¿Cómo se define intolerante? Todas, ¿sí? Todo lo que está escrito es todo lo que dice el TRAPS para decir que es intolerante. Intolerante es la imposibilidad de tolerar al menos dos estatinas diferentes. Dos estatinas, dice el TRAPS, pero la guía de prevención cardiovascular dice 3. Esa es la diferencia que tiene. Y lo que hace el TRAPS es
contarte qué le puede pasar a nivel del músculo y cuál sería la conducta que tenés que tomar. Entonces, a ver, lo primero que te dice o te define es qué le puede pasar. Te dice, mialgias es una molestia, es una sensación desagradable, es un calambre, es una pesadez que en general no se acompaña de toque con enzimas. Miopatía, independientemente de las enzimas, es debilidad muscular y no por dolor. Miositis es un proceso inflamatorio y las que más me importa, que son las últimas dos, es mionecrosis y rhabdomiólisis. Mionecrosis es una valoración del laboratorio en donde ustedes tienen CPK elevada y dependiendo del ascenso Hola, de la... Hermún. Hola. Y dependiendo del ascenso de la CPK es cómo van a clasificar en leve, moderada y grave a esa mionecrosis. Si el ascenso de la CPK es hasta 10 veces el valor normal, el límite superior del valor normal, eso es leve. De 10 a 50 es moderada, mayor a 50 es grave. Y rhabdomiólisis clínica es cuando ustedes tienen mionecrosis con mioglobinuria o con insuficiencia renal aguda. Esas son las formas de presentación del daño. ¿Qué recomendaciones da el consenso? Y para las recomendaciones lo divide en pacientes asintomáticos, sintomáticos o directamente intolerantes, ¿sí? En los asintomáticos que ustedes van a tener un hallazgo del laboratorio, me parece que lo que más claramente le van a tomar son los extremos, que es, si el valor de CPK que ustedes encontraron está por debajo de 3 del límite de referencia, siguen igual. Si está por encima del 10, del valor de referencia, lo primero que tienen que hacer es suspender la estatina, siempre buscar y corregir desencadenantes para daño muscular, ¿sí? Y reevaluar los beneficios de utilizar la estatina, otra nueva estatina, para ver si el paciente la tolera o la van a terminar definiendo como quizás paciente intolerante. Ahora, si está sintomático, se dividen en síntomas tolerables o intolerables. Síntomas tolerables es siempre buscar causas y corregir desencadenantes. Tienen que suspender la estatina y hacer la prueba de reintroducción de la estatina, primero para confirmar que la estatina es la que genera el daño, y lo ideal sería cambiar la estatina y se puede utilizar enzima Co10. Y en pacientes sintomáticos con síntomas intolerables, hay dos conceptos que tienen que tener. Uno, la posibilidad de intentar tratamientos alternativos, como por ejemplo dice el consenso, estatinas a días alternos, ¿sí? Y la otra es, si se puede, si es aceptable el riesgo, volver a intentar con el uso de otra estatina, por más que los síntomas sean tan pesados, para ver si el paciente la tolera, lo tenemos que definir como paciente intolerante. Si lo defino como paciente intolerante, la conducta lógicamente es usar otras drogas hipolipemiantes que no sean estatínicas y las cita a todas sin decir ninguna preferencia. ¿Qué pasó acá? Ahí está. Y el último dato, sí, el TRAPS es muy claro en cómo tienen que hacer el seguimiento de estos pacientes y dice, cada 6 semanas un control hasta que cumpla el objetivo, después cada 4 meses hasta el primer año y después cada 6 meses. Bien, cerramos entonces TRAPS y nos metemos ahora con el consenso de hipertensión arterial. Acá dice, ¿cuál es la Te quería hacer categoría una que de... pregunta. ¿Hola? Hola, Lau, ¿me escuchás? Ahí sí, disculpa. Está bien. Te quería hacer una pregunta. En el caso de un paciente diabético que habíamos dicho que le dábamos estatinas porque tenía menos de 75 años, Ahí te lo muestro, y, por si querés mirarlo. sí, porque no lo encontraba en mi apunte. Te Un diabético escuchaba, por eso. menor de 75 años que le podía dar estatinas de alta intensidad, era, ¿no? Sí. Una vez que cumple los 75, cumple más de 75 años, ¿yo le tengo que rotar a uno de moderada intensidad? ¿O si se la banca, se puede seguir con el de alta intensidad? En general, cuando los toleran, uno no los toca. Pero vuelvo a decirte lo mismo, el consenso no lo dice. Ah, está bien, porque me había quedado con el anterior, que no era medio tibio en ese tema y no sabía si en este se definía. Igual vos pensá lo siguiente, ninguno de los dos consensos, yo ahora te digo la salvedad, ninguno de los dos consensos se explaya en bajar la dosis de estatina o suspenderla sacando a paciente que hace efecto adverso, ¿no? Ahí es una obviedad. No, Ninguno salvo el que le cambia la expectativa de vida.
Ujú. No sé si me explico. Porque efectos Sí, adversos es otra cosa, ¿entendés? Si yo tengo un paciente que le estoy poniendo estatinas, hace daño muscular, hace daño hepático, es un efecto grave y termina siendo paciente que no tolera estatina, me están tomando intolerancia a la estatina y punto. Ahora, después, no hay ninguna condición explícita en donde, por cambio de factores, vos le tendrías que bajar la dosis. La única condición, entre comillas, porque te acordás que decía, se sugiere considerar, es cuando la expectativa de vida hay veces no justifica el potencial efecto adverso que le podría generar el fármaco. claro. Sí, cuando tenía expectativa de vida menor a un año era, ¿no? Exacto. Y tampoco es categórico, porque viste que te dice se sugiere, ¿entendés? Porque si ya la venía tomando y la tolera, bueno, se supone que no tendría que hacer efectos adversos, ¿sí? Claro. Bueno, era eso. Gracias. De nada. Pregunta número 15, ahora arrancamos con el último que nos queda, que es el de hipertensión arterial. Dice, ¿cuál es la categoría que define un paciente que tiene una sistólica de 182 y una diastólica de 98? ¿Para qué está esto? Primero para recordarles a todos ustedes, porque lo trabajamos durante el año, que la forma de clasificar a la población general este consenso es diferente de las que vimos durante el año. Lo que voy a decir no me importa que lo sepan, pero para que se entiendan. Antes, normal era menos de 120/80. Acá dice menos de 130/85. Antes usábamos prehipertenso, no limítrofe. Antes no teníamos hipertensión nivel 3. Por lo tanto, lo que necesito que recuerden es que la forma de clasificar cambia. Primer punto. Siguiente punto. Esto está copiado y pegado, extraído así del consenso original. Para mí acá hay un error, y esto lo digo entre comillas porque no soy dueña de la verdad, yo creo tener razón de lo que voy a decir, pero bueno, para mí acá está mal, como les contaba en la clase, que diga O, ¿sí? Porque justamente esta pregunta, ¿dónde apunta? A que el paciente por la sistólica, 182, es estadio 3, y por la diastólica es estadio 1. Y yo les contaba que cuando los pacientes caen en diferentes estadios, siempre va a ser el estadio que peor pronóstico cardiovascular le da, porque lo pongo en el peor escenario, lo trato en consecuencia y lo protejo, ¿sí? No hay nada peor para el paciente que subestimarle el riesgo cardiovascular que tiene. Entonces, está bien, eso es así, pero para que yo pueda definir que un paciente tiene presión arterial normal, yo tendría que cumplir las dos variables. No puede existir O, tiene que ser menos de 130 de sistólica y menos de 85 de diastólica. Para mí eso es un error que lo quería marcar. Hay otro error que ya vimos antes, en las edades de los cuadros, ¿sí? Pasa, no es nada loco. ¿Y qué más dice el consenso? El consenso dice, listo, cuando yo voy a encarar un paciente que creo que es hipertenso, tengo como tres objetivos muy claros. Uno es hipertenso, o sea, confirmar que lo sea. ¿Por qué? Porque de los tres métodos que tenemos de hipertensión arterial, que es la toma de presión en consultorio, el monitoreo domiciliario y el mapa, el consenso dice que la forma de screening masivo es la toma de presión arterial en el consultorio y que sería bueno, siempre que podemos, confirmar con un segundo método que el paciente es hipertenso, y sería bueno que ese segundo método sea el mapa o el monitoreo domiciliario. Entonces, uno es confirmar la presencia de hipertensión. Dos, porque en base a esto lo vamos a tratar, establecer el riesgo cardiovascular global. Y tres, ver si tiene alguna causa de hipertensión secundaria, porque lógicamente me cambia por completo toda la historia. Dice, ¿qué se considera patrón non-DIPER? Recién yo les decía a ustedes, uno de los objetivos que tiene el consenso es decir que el paciente y confirmar es hipertenso. Y hablamos de tres métodos, ¿sí? La presión arterial en el consultorio, ustedes ya saben la toma correcta cómo es, que tienen que ser con aparatos validados y que va a ser por promedio y que el punto de corte que lo define es 140/90 en adelante, y O, ¿sí? Punto número uno. Pero después tenemos otros dos métodos, que era el monitoreo domiciliario de presión arterial y el monitoreo ambulatorio de presión arterial en 24 horas, Holter o presurometría en 24 horas. Cuando uno dice monitoreo domiciliario, no es decirle al paciente, no sé, tomate la presión arterial en la farmacia o que te la tome tu marido, anotala y me la traes la semana que viene. Ustedes saben que esa es una forma, o sea, el monitoreo domiciliario es una forma sistematizada de diagnóstico en donde lo tienen que hacer primero con aparatos validados. Segundo, que lo ideal es que se haga durante 7 días
mínimo 3 o 4 días, pero lo ideal son 7 días, 4 tomas por día, 2 a la mañana antes del hipertensivo y después de haber hecho pis, paseando la vejiga, y 2 a la noche antes de cenar. En general, se suprime el primer día porque tiene como más fenómeno de reactividad esa toma de presión arterial y se hace un promedio. Y si el promedio es mayor o igual a 135 o 85, el paciente es hipertenso. Y la otra forma de hacer diagnóstico es el monitoreo ambulatorio de presión arterial en 24 horas, el aparatito todo el día puesto, que desde la predicción es genial porque imagínense la cantidad de veces por hora, por día, por ende, que te toma la presión arterial. O sea, no hay dudas que es el que mejor predice la carga hipertensiva que un paciente tiene, y la carga hipertensiva es lo que le va a dar el daño, ¿sí? También tienen que ser con aparatos validados, también tengo que tener el 70% de las mediciones válidas, por lo menos una medición por hora válida. Hay varias cosas que necesito para que ese estudio sirva, más allá de que es costoso y no está disponible, pero es sumamente bueno porque mide muy bien la carga hipertensiva y porque hace algo que no hace el resto, que es saber qué pasa la noche con la presión del paciente, ¿sí? Y la presión de la noche es el mejor predictor para enfermedad cardiovascular, ¿sí? Para complicaciones cardiovasculares. Entonces, es un dato importante. Lo primero que uno tiene que saber, y a esto apunta la pregunta, es que es normal, es fisiológico y es esperable que a la noche la presión arterial baje de 10 a 20%, ¿sí? Cuando a la noche la presión no baja entre 10 y 20, o sea, hay un descenso menor a 10, eso se llama patrón non-dipper, que es esta pregunta, la respuesta correcta es la C, y el problema que tenemos con el patrón non-dipper es que al paciente le aumenta el riesgo cardiovascular porque le aumenta la probabilidad de daño de órgano blanco y de enfermedad cerebrovascular. Ahora, en el otro lado, puede pasar que le baje más de 20%. Y eso tampoco está bueno, ¿sí? Eso se llama patrón hiperdíper, el descenso mayor al 20% durante la noche, durante el sueño, es hiperdíper, y también le aumenta el riesgo cardiovascular porque le aumenta la probabilidad de complicaciones cerebrovasculares. Y a su vez, lo que puede pasar, ahora vamos a ver que hay otras cosas, es que tenga invertido el ritmo, ejemplo, que el paciente tenga más presión de noche que de día, o, un dato muy importante, que sea hipertenso a la noche, y que sea solo hipertenso a la noche, porque puede ser que sea hipertenso a las 24 horas del día, pero quizás solamente tiene hipertensión a la noche. Y si solo tiene hipertensión a la noche, eso se llama hipertensión arterial nocturna aislada. Entonces, acá está el patrón Dipper, que dijimos que era lo fisiológico, entre 10 y 20, el patrón non-Dipper, que cuando es baja menos de 10, el patrón hiper-Dipper, que baja más del 20, el que tiene el ritmo circadiano, que los valores de la noche superan a los del día, y los que tengan hipertensión nocturna aislada. Y para poder hablar de todo esto, no tenemos que dejar de estudiar los valores de referencia. El promedio de 24 horas siempre es mayor o igual, 130-80, es como en el consultorio, mayor o igual 140-90, lo mismo. Mayor o igual 130-80. El promedio diurno va a ser igual que el monitoreo domiciliario, que es monitoreo diurno de la presión arterial, 135-85, y el promedio nocturno, 120-70. ¿Sí? Entonces, 16, respuesta correcta, la B. 17, ¿a qué se define hipertensión arterial oculta? Esto hace 5 o 6 años fue una pregunta porque había un consenso que hablaba de este tema, y hay un cuadrito que es muy bueno, que está muy lindo en el consenso, que es este que aparece acá, que divide a toda la población en 4 subpoblaciones, para decirlo, ¿sí? Toma 2 referencias, la presión del consultorio, entendiendo punto de corte 140-90, y la presión ambulatoria diurna 135-85. Entonces te dice, si el paciente que tengo en el consultorio tiene menos de 140-90 y afuera, ¿sí? Ambulatoriamente tiene menos de 135-85, no tengo dudas, normotenso. Si el paciente que tengo en el consultorio tiene más de 140-90, ¿sí? Y tiene más de 135-85 de forma ambulatoria, tampoco tengo dudas. Lo que pasa dentro y afuera del consultorio van de la mano y es un paciente hipertenso.
El embrollo para la pregunta del examen se los van a hacer con hipertensión oculta o de guardapolvo blanco. El paciente que tiene hipertensión oculta, como lo van a ver acá, es un paciente que en el consultorio maneja valores menores de 140/90, por lo tanto, no lo voy a tener en mi cabeza como un paciente hipertenso, pero de forma ambulatoria maneja valores mayores a 135/85. En términos generales, ¿cómo voy a hacer para poder diagnosticar esto? Y porque yo le voy a tomar la presión arterial y la mayoría de ellos tienen, la mayoría, presiones en rango limítrofe, por lo tanto yo le empiezo a pedir otro método para el estudio. O, como fue esa pregunta vieja que les hicieron en el examen, es un paciente que viene con un daño de órgano blanco crónico, secundario a hipertensión que no puedo justificar por otra cosa. Ejemplo, había una pregunta que les hicieron vieja, que el paciente tenía hipertrofia del ventrículo izquierdo con un ecocardio completamente normal. O sea, con un ecocardio completamente normal quiero decir, no era justificada por miocardiopatía hipertrófica y no era justificada por estenosis aórtica. No era completamente normal el ecocardio porque tenía hipertrofia, ¿sí? Pero no tenía causa que lo justifique. Y bueno, una de las sospechas tiene que ser la hipertensión oculta, que además está decir que no es para nada despreciable el porcentaje, miren, de 8 a 16%, de más está decir que aumenta daño de órgano blanco, yo acá se los puse, y evento cardiovascular, y de más está decir que si bien muchos los discuten, el libro, el consenso dice claro que por opinión y consenso de expertos, la recomendación es el tratamiento, ¿sí? Tratamiento farmacológico. Hipertensión de guardapolvo blanco fue una pregunta reciente, el único que la vimos en los finales, ¿sí? En este final que tuvimos del módulo 2, en este choice, mejor dicho, del módulo 2, que fue creo que el año pasado, no el anterior, que fácil, es el paciente que en el consultorio va a manejar valores mayores a 140/90 y por fuera del consultorio de forma ambulatoria valores normales. Y que también es un problema porque aumenta el riesgo de todo, el riesgo cardiovascular, el riesgo de que sea hipertenso, la probabilidad de daño de órgano blanco, bla, bla, bla. Entonces, acá la pregunta que decía, ¿a qué se define hipertensión oculta? Dice, son pacientes que se encuentran normotensos en el consultorio e hipertensos ambulatoriamente. Bien, 18, ¿para qué sirve la maniobra de Osler? La maniobra de Osler yo quiero que la relacionen con rigidez arterial. La rigidez arterial es una causa de pseudohipertensión y esa maniobra lo que hace es que uno insufla por encima de donde dejamos de escuchar los latidos o sentir el pulso, por eso dice suprasistólico, y no escucho el latido, no siento el pulso, pero la arteria es completamente palpable. Eso es por la rigidez arterial, es una causa de pseudohipertensión. La respuesta correcta es la B de bueno. Pregunta 19 dice, ¿cuál es la solicitud inicial correcta para todo paciente hipertenso en relación al laboratorio? Primero, ¿por qué dice en relación al laboratorio? Porque ustedes saben que todo paciente hipertenso arranca la historia con interrogatorio y examen físico, esto es así. Y aparte del interrogatorio y el examen físico, a todo paciente hipertenso, a todos, les van a tener que agregar 3 métodos complementarios. Uno es el laboratorio. En el laboratorio lo que van a tener que hacer, sangre y orina. Cuando decimos sangre, uno dice hemograma, glucemia, ionograma, ácido úrico, lipidograma completo, colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos, crea plasmática, y lógicamente con la crea plasmática van a poder inferir el filtrado glomerular. Y orina con sedimento. Eso es para todos. Y acá hay una salvedad que dice que si ese paciente hipertenso, aparte de ser hipertenso, es diabético, lo que se recomienda es la relación albúmina-creatinina en orina porque es un indicador temprano de daño renal, si es la búsqueda de la microalbuminuria. Bien. ¿Qué más dije? O sea, yo dije métodos complementarios, interrogatorio, examen físico y métodos complementarios. Métodos complementarios les dije 3. Uno es el laboratorio. El segundo va a ser el electro. ¿Qué tienen que pensar en el electro? Y bueno, y la típica pregunta va a ir para la hipertrofia de BI, si fuera lógica. Ahora, aparte de la hipertrofia, hay otras causas, hay otras variables, que es si tiene FA, si tiene cardiopatía isquémica. Cuando hablamos de hipertrofia, vuelve a decir lo que dice el Harrison, ¿eh? Habla de Sokolov, acá,
Sokolov, que es lo mismo, SB1 más RB5B6 tomando la más alta y el punto de corte es mayor a 35. Habla de Cornell, que yo les había contado que en su momento la pregunta era el nombre, le preguntaban cómo se llamaba porque el concepto era que era un índice que tiene diferente punto de corte para decir hipertrofia si es hombre o es mujer, igual que el Harrison dice R en ABL más S en B3, la única diferencia que este consenso habla en milivoltios y el Harrison habla en milímetros. O sea, esto que acá es 2.8 milivoltios sería lo mismo que decir 28 milímetros. Esto que acá para la mujer es mayor a 2 milivoltios sería lo mismo que decir 20 milímetros. Y lo que sí, Harrison no nombra, y acá sí lo habla, es lo que es el producto de Cornell, que la realidad, aunque sea, trataría de recordar el valor de referencia. Y el último punto dice hallazgos de importancia en el electro con capacidad pronóstica, ya todas la saben. A esta altura del partido yo sé que ustedes saben que no es lo mismo estar sinusal que estar en FA. Ya lo hablamos durante la cursada que tener hipertrofia del VI aumenta la morbimortalidad de los pacientes. Tener enfermedad coronaria, tener isquemia, lógicamente, que aumenta la mortalidad, ¿sí? Y tener un bloqueo de rama izquierda, donde estamos diciendo que la conducción intraventricular está comprometida, más está decir que también hablamos de capacidad pronóstica. Uno de los métodos complementarios de laboratorio. 2, electro, y el tercero es el ecocardio. En el ecocardio van a ver más o menos lo mismo que quieren ver en el electro, hipertrofia de BI, la dilatación de la aurícula izquierda, a ver si tiene cardiopatía isquémica, a ver cuál es el tamaño que tienen las cavidades, todo eso, pero cosas para aclarar. Primero, el ecocardio que van a pedir a todos los hipertensos es un ecocardio común con, o sea, bidimensional transtorácico. No es condición obligada para todos que tengan Doppler. No lo es, ¿sí? Primer punto. Segundo punto es que lo que me parece que es importante que tienen que estudiar que se agrega es que justamente el ecocardio bidimensional lo que va a permitir es darle dos datos. Uno se llama índice de masa ventrículo izquierdo, que es normal hasta 95 en la mujer y hasta 115 en el hombre. Y el segundo dato que les van a dar o variable es el espesor parietal relativo, que es normal hasta 0,42, ¿sí? Del armado de estos dos se forman las 4 geometrías ventriculares que existen. Primero, para aclarar, como lo dice la palabra, el índice de masa al ventrículo izquierdo, si es patológico, define hipertrofia. Y el espesor relativo define concéntrico, si es patológico. Entonces, si ustedes quieren decir que la geometría ventricular es normal, es porque el índice de masa tiene que ser normal, menor a 95, menor a 115, y el espesor relativo también, ¿sí? Si el índice de masa sigue siendo normal, 95, 115, menos, pero el espesor relativo ya es patológico, mayor a 0,42, eso se llama remodelado concéntrico, y esto ya aumenta la mortalidad, ¿sí? Eso ya es predictor pronóstico. Si el índice de masa está aumentado, ya saben que si el índice de masa está aumentado mayor a 95, mayor a 115, mujer y hombre, eso ya define hipertrofia. Si el espesor relativo es normal, esa hipertrofia va a ser excéntrica. Si el espesor relativo está aumentado, mayor a 0,42, esa hipertrofia va a ser concéntrica, ¿sí? Y el último dato para agregarles es que cuando hablamos de electro y ecocardio, hablamos en ambos de hipertrofia, y una cosa que me estaba acordando ahora, que este consenso retoma con respecto al electro y a la hipertrofia, que recuerden que el electro para hipertrofia es poco sensible, pero muy específico. Como dato, que recuerden que es poco sensible, pero muy específico. Entonces, paren. 19, respuesta correcta, la C. Bien, dice, ¿cuál es la respuesta correcta en relación al estudio de un paciente que tiene riesgo intermedio? Y acá, para volver, ahora vuelvo, quiero que miremos esto. Interrogatorio, examen físico, laboratorio y electro. Vamos a ver que de todo esto van a aparecer factores de riesgo y daño de órgano, y todos los pacientes hipertensos
más allá del interrogatorio, examen físico, laboratorio y electro, van a tener que tener un ecocardio común, corriente pedorro, transtorácico, bidimensional, no necesariamente con Doppler, porque lo que queremos hacer es geometría ventricular. Si es hipertenso, que no es para todos los hipertensos, es diabético, le agrega dos datos, ¿sí? Le agrega dos datos, el consenso que es lo que ya dijimos, la relación albúmina-creatinina, 1, y el fondo de ojo. Y de hecho vamos a ver que el fondo de ojo, el consenso lo da para dos pacientes diferentes. Hasta acá yo entiendo que esta primera parte es para todos, como mucho, si es hipertenso diabético, estoy agregando esto. Y ahí los pacientes se van a dividir en bajo riesgo, moderado riesgo y alto y muy alto riesgo. ¿Y qué pasa? Todos los consensos, el de hipertensión no es la excepción, empiezan a hablar de los pacientes de riesgo intermedio y justamente dice que en ese grupo de pacientes es donde uno tendría sentido hacer más estudios para ver si podemos reclasificar el riesgo, porque si yo tengo más estudios y tengo posibilidad de que la foto del riesgo cardiovascular sea mejor, es mejor para el paciente porque lo pongo en condición más certera. Entonces, justamente lo que dice que para el paciente de riesgo moderado o riesgo intermedio, yo puedo agregar 3 estudios, que es, uno, encontrar una placa ateromatosa. No me importa cuál sea el tamaño de la placa ateromatosa, por lo tanto, cuánto impacte en el diámetro del vaso. Si tiene placa, ya no es de riesgo intermedio, lo paso a condición de mayor riesgo. La excreción urinaria de albúmina, si está alterada, tiene mayor riesgo. Y el último punto, que la velocidad de onda de pulso sea patológica, en donde yo estoy diciendo que ese paciente tiene demostrada rigidez arterial, que también lo pone en condición de mayor riesgo. Por eso acá la respuesta correcta es la B de bueno, ¿sí? Entonces, pacientes de moderado riesgo, dependiendo obviamente siempre de la disponibilidad, es condición poder seguir estudiando. Ahora, yo les dije, para todos los pacientes hipertensos, interrogatorio, examen físico y métodos complementarios. Métodos complementarios y para todos dijimos laboratorio, electro y ecocardiograma bidimensional. Pacientes de riesgo intermedio era un grupo selecto. Y después, el consenso dice que hay otro grupo de estudios, como lo ven acá, lo llaman estudios adicionales, que es para cierto grupo de pacientes con ciertas características en donde se justifica porque algo me pueda aportar. Ejemplo, que el ecocardio tenga Doppler, que sea un ecocardio con Doppler. Y apunta sobre todo para estudiar el hipertenso si tiene soplo, para ver y confirmar si tiene dilatación de la aurícula y sobre todo, obviamente sirve para hacer el diagnóstico si tiene Doppler de que tiene falla diastólica, que suele ser algo bien característico del paciente hipertenso. Otra variable que podemos usar es lo que se llama presión aórtica central, que van a ver acá que dice que la indicación es para hipertensión sistólica juvenil. Eso quiere decir, como lo dice la palabra, hipertensión sistólica aislada en pacientes jóvenes. Jóvenes se considera de 16 a 35, que lo que tiene, a lo que apunta esto, es que muchas veces esa presión no es que realmente tenga la presión alta, sino que está amplificada la presión a nivel periférico. Entonces, para poder saber si es hipertenso o no, lo que tienen que hacer es la presión aórtica central. Si la presión aórtica central es normal, lo que está pasando en la periferia es que se amplificó la presión, pero el paciente no es hipertenso, ¿sí? Si la presión aórtica central es patológica, ahí el paciente se confirma que es hipertenso. Después, el índice tobillo-brazo, lógicamente, si me dice algo para sospechar arteriopatía periférica o si encuentro algo al examen físico. Después, esto es más complejo, cardiografía por impedancia, acá lo dice para hipertensión resistente, también lo pueden utilizar para hipertensión arterial grave, ¿sí? Que es cuando, la cardiografía lo que les permite es conocer la hemodinamia del paciente, entonces les puede dar algún dato más que les sirva para elegir tratamiento. ¿Qué hace la cardiografía? Valora, por ejemplo, si está hiperdinámico o hipodinámico, si está hipervolémico o hipovolémico. Entonces, por ejemplo, si a mí la cardiografía me dice que está hiperdinámico, yo sé que me puede servir para el tratamiento un beta bloqueante, ¿sí? Si yo sé que el paciente por cardiografía, por ejemplo, está hipervolémico, me puede servir un diurético. Entonces, ayuda para entender la refractariedad, como dice ahí.
Y acá, el último que cita, porque falta el fondo de ojo, que no lo pone en el cuadro, pero sí en el texto, es el test cognitivo para buscar deterioro cognitivo, ¿sí? Y hay dos indicaciones. Cuando hay queja cognitiva, no importa la edad, no importa el riesgo, hay que hacerlo, o en los mayores de 40 cuando tengan riesgo moderado o alto, ¿sí? Intermedio o alto. Y el fondo de ojo, que acá no está, pero me importa contarles, hasta recién vimos que se lo hacíamos al paciente diabético, y la otra indicación que dan de fondo de ojo es para emergencia hipertensiva, porque lógicamente quieren buscar para encefalopatía, ¿no? 21, dice, ahora viene la parte difícil de esto. Dice, ¿cuál de las siguientes no se considera condición clínica asociada según el consenso de hipertensión? Condición clínica asociada es más o menos lo que el TRAPS, más o menos, porque no es todo igual, ¿eh? Lo que el TRAPS llamaba enfermedad cardiovascular clínica, ¿sí? Esto es, yo sé y el paciente sabe lo que tiene. Quiero decir, tiene enfermedad cerebrovascular manifiesta, se clavó el ACV, se clavó el AIT, tuvo un ACV hemorrágico, tiene deterioro cognitivo. Tiene enfermedad cardíaca, cualquiera de las formas de enfermedad coronaria o insuficiencia cardíaca. Tiene retinopatía 3-4, hemorragia exudada o papiledema. Tiene enfermedad renal crónica moderada o avanzada, esto es, un filtrado menor a 30, o también me alcanza con una proteinuria y o sería mayor a 500. Y el último punto es que tenga enfermedad vascular periférica sintomática y ponen ejemplos. Y acá están las lesiones subclínicas, que es hipertrofia, por cualquiera de sus métodos, placa ateromatosa, rigidez arterial. Acá la enfermedad renal se considera subclínica cuando el filtrado está entre 30 y 60 y lógicamente no puede tener proteinuria mayor a 500. Albuminuria o la enfermedad vascular periférica asintomática. Por lo tanto, la que no se considera una condición clínica es la C, porque la C, como único dato, es subclínico. ¿Bien? Ahora van a ver por qué hincho con esto. 22. Se presenta a la consulta Carlos, tengan en cuenta eso, Carlos, que tiene 68 años, otro dato a considerar, que tiene valores de presión 136/88, o sea, tanto por la sistólica como por la diastólica es un paciente limítrofe, que no tiene antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, solo refiere ser tabaquista. Al examen físico tiene un perímetro de cintura que está en 110, ¿se acuerdan? 102 era el punto de corte. Sin soplos, no tiene signos de insuficiencia cardíaca y el último laboratorio tiene una glucemia de 93, una función renal normal, un iono normal, un colesterol total 230, HDL de 60 y triglicéridos de 200. ¿Cuál considera usted que puede ser el riesgo cardiovascular? En base al riesgo cardiovascular y el valor de presión que el paciente tenga, es como ustedes lo van a tratar y ahora lo vamos a ver. Pero, para calcular el riesgo cardiovascular, ¿sí? Lo que el consenso utiliza primero es el valor de presión que el paciente tiene. 136/88. Entonces, miren, 136/88 va a caer como limítrofe. Y aparte, para poder saber cuál es el riesgo cardiovascular, tienen que tener en cuenta tres grandes variables, que son condiciones clínicas asociadas, todo lo que dijimos, lesiones subclínicas, la hipertrofia, la placa, zaraza, y los factores de riesgo. Factores de riesgo, que es lo que no hablamos hasta ahora, se dividen en no modificables y modificables. No modificables es la edad del paciente y los antecedentes familiares. Y yo les dije, fíjense que es Carlos y tiene 68 años, porque para que la edad sea un factor de riesgo, el hombre tiene que ser mayor a 55 y la mujer a 65. Entonces, como Carlos tiene 68 años, es mayor a 55, ya eso me suma un factor. ¿Cuáles? Esos son factores no modificables, ¿sí? Y los modificables que cita la bibliografía es que sea tabaquista, que tenga hipercolesterolemia y apunta a un colesterol total de 200 o más, o un LDL de 130 o más, y que después tenga también, por ejemplo, signos de resistencia a la insulina, ¿sí? Que acá lo tiene por el perímetro de cintura, que, no recuerdo si tiene algún otro, ahora cuando lo leo lo veo. Por los triglicéridos, ¿sí? Ahora lo vemos.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo lo pienso, digo, como Carlos es hombre y tiene más de 55 años, tiene un factor de riesgo. Yo leí todo y sé que no tiene enfermedad o condición clínica asociada, mejor dicho, ni daño subclínico. Pero es un hombre de 55, de 55 años, disculpen, mayor a 55, tiene 68, 1, que es tabaquista, 2, que al examen físico tiene un perímetro de cintura patológico, 3, que cuando siguen leyendo tiene un colesterol total de 230, 4, y así puedo seguir sumando. Por lo tanto, por el valor de presión, yo me paraba en limítrofe y el paciente tiene 3 o más factores de riesgo, por lo tanto, si uno tiene que ser literal, el riesgo cardiovascular que el paciente tiene es alto. Yo lo agregué entre paréntesis alto, ustedes no lo tienen. ¿Por qué? Porque lo primero que yo hice cuando hice la pregunta es el primer approach que da la bibliografía, que es esto que van a ver acá. Acá dice, un hipertenso tendrá riesgo alto o muy alto si tiene una o más condiciones clínicas asociadas, esto es así, cualquier valor de presión, condición clínica asociada, alto, muy alto, de hecho, acá podemos empezar a especificar un poco y decir, condición clínica asociada tiene muy alto riesgo. Después dice, cualquier lesión subclínica de órgano blanco a partir de limítrofe, esto es daño de órgano blanco asintomático, a partir de limítrofe, todos tienen alto o muy alto riesgo. Diabetes, a partir de limítrofe o 3 o más factores de riesgo, lo mismo, 3 o más factores de riesgo o diabetes a partir de limítrofe, y, para el otro lado. Y si tienen valores de presión que definen en hipertensión nivel 3, alto, muy alto riesgo. Obvio que dependiendo hasta donde ustedes puedan llegar, uno puede empezar a achicar el concepto, ¿sí? Yo decir, por ejemplo, todos los pacientes con condición clínica asociada tienen muy alto riesgo. Todos los pacientes que están en hipertensión nivel 3, salvo los que no tienen nada, o sea, nada, ni un factor de riesgo, todos tienen muy alto, y el que no tiene nada tiene alto. Empiezo a afinar. Puedo decir, todos los pacientes que tengan 3 factores de riesgo o más, ¿no? Diabetes o daño subclínico, salvo en hipertensión 3, que tiene muy alto riesgo, todos tienen alto riesgo. O sea, uno puede empezar después a afinar, pero bueno, primero lo más grande y después voy afinando, ¿sí? Entonces, yo pensando en esta cosa muy grosera, es que puse primero alto y muy alto, y después, si ustedes tuvieran que calcular específicamente cuál es el riesgo cardiovascular de este paciente, van a decir alto. Pregunta 23. Pregunta 23 dice, ¿cuál de los siguientes indicadores no se relaciona con hipertensión secundaria? La respuesta correcta es una obviedad, es buen control tensional con el uso de un fármaco, el resto son todas causas. De más está decir que uno empieza a pensar en hipertensión arterial secundaria ya por interrogatorio y examen físico, y aparte después empezamos a encontrar cosas en métodos complementarios, pero complementarios tan básicos como un laboratorio, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las variables que el libro te pone para sospechar hipertensión secundaria? Menores de 40, nivel 3 de inicio brusco, hipertensión resistente, que tenga un aumento de la CREA muy marcado con el IECA o con el ARA, que tenga soplo abdominal o enfermedad arterial en otros territorios que me pueden hacer pensar en renovascular, que tenga daño renal, proteinuria, hematuria, sedimento. Esto que está también así, chicos, ojo, en el apunte está mal porque es hipopotasemia espontánea o inducida con diuréticos. Ustedes saben que estamos sospechando hiperaldosteronismo y eso va con hipopotasemia. Bueno, crisis de cefalea con palpitaciones, sudoración, eso es para feocromocitoma. Somnolencia diurna, obesidad, ronquidos, eso va a ir para apneas obstructivas del sueño. Y lógicamente todos sabemos que cuando uno piensa en hipertensión secundaria, la conducta va a ser siempre manejo del especialista. Y ya como que lo que les digo siempre, la pregunta de cardio se termina. Porque si a mí me están diciendo que el paciente tiene una hipertensión de difícil manejo, una hipertensión resistente, supongamos, con hipopotasemia espontánea, y yo voy a pedir, o sea, yo voy a sospechar hiperaldosteronismo como causa secundaria de hipertensión,
Yo entiendo que eso lo maneja el especialista. Yo entiendo que le tengo que empezar a pedir cosas que no le pido a todos los hipertensos, como es la aldosterona, la actividad de renina, el cociente. Yo entiendo que el tratamiento va a ir más allá de solamente la presión arterial que tiene, porque si el hiperaldo que tiene es porque tiene un adenoma, lo que tengo que hacer es sacarle el adenoma y el tratamiento es quirúrgico. Si no lo tiene por adenoma y es una hiperplasia, y bueno, ahí sí, quizás tengo que entender que le tengo que dar espiro, ¿sí? Porque es un hiperaldosteronismo, ¿sí? Pero ya cuando me voy para hipertensión secundaria, el tratamiento o la pregunta de cardio medio que se acaba, ¿sí? Igualmente está bueno leerlo de consenso, está bueno en el resumen, pero van a ver que es muy simple. Bien. 24, ¿cuál es la meta fijada de presión arterial en un paciente que tiene 42 años? Acá el consenso es muy lineal. Dice, para todos los pacientes menos de 140-90, la única salvedad es para el que tenga 80 años o más al momento de iniciar el tratamiento, que uno dice menos de 150-90. 25, ¿cuál de los siguientes cambios del estilo de vida tiene mayor impacto en el control de la presión arterial? Esto está hecho por la pregunta que les habían hecho hace un tiempo largo, pregunta creo que había sido de municipalidad, me parece que había sido, no me acuerdo, que justamente hablaba de los cambios en el estilo de vida y qué era lo que impactaba, ¿sí? Y voy de nuevo a lo mismo, bueno, ¿cómo me pueden tomar esto? Y lo que más impacto tiene, lo que menos impacto tiene, me parece que es por donde yo arrancaría. Cuando digo lo que más impacto tiene, y es la sumatoria, lo que se llama cambio de patrón alimentario, es la sumatoria de modificaciones en la dieta. ¿Por qué digo esto? Porque es cambio de patrón alimentario, no es solamente una dieta controlada en sodio, ¿sí? Sabemos que tiene que comer hasta 2 gramos de sodio por día o hasta 5 gramos de sal común por día, pero no es eso nada más. Es eso, es que tenga más aporte de magnesio, es que tenga más aporte de calcio, es que tenga una dieta en términos generales de aporte de potasio entre 3,5 gramos a 5 gramos por día, ¿sí? Es que tengo una dieta en donde vamos a estar entre la dieta DASH y la dieta mediterránea. La dieta DASH tiene para la bibliografía un mejor nivel de evidencia, o sea, cambios del patrón alimentario. Y lo que menos, si se va para el otro lado de la pregunta, lo que menos impacto tiene, ahí va a ser, lo ven en el punto que dice disminución de la ingesta de alcohol, ¿sí? Que bueno, por suerte, ¿no? Disminución de la ingesta de alcohol, que lo que recomienda la bibliografía es que el consumo no supere los 30 mililitros de etanol por día, de etanol. Después eso depende de la graduación alcohólica, la cantidad de la bebida, de cada bebida que uno pueda tomar, ¿sí? Pero es 30 mililitros de etanol por día, entendiendo que es la mitad de eso si es una mujer o una persona muy delgada. 25, sí. 26, esto me pareció interesante porque nunca estuvo antes. Dice, ¿cuál de los siguientes fármacos tiene eficacia comprobada en reducción de eventos duros en estudios comparativos con otros fármacos? Cuando ustedes van a leer esto, van a ver que habla fármaco contra placebo, ¿sí? Y bueno, poquito más flojo de papel es el resto. Y me parece importante que recuerden que aquellos que fueron más efectivos que otros fármacos son, primera línea siempre, bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el DIECA y el ARA, los bloqueantes cálcicos dihidroperidínico, ejemplo amlodipina, y las tiazidas y similtiazidas. Tiazidas hidrocloro, similtiazida, como dice ahí entre paréntesis, clortalidona e indapamida. Por eso acá la respuesta correcta era la. Pregunta 27. Tengo una pregunta. Sí, De la pregunta anterior, dice que vos mostraste la tabla. ¿Esa está. tabla va de más impacto a la anterior? No, sí, esa, perdón. Está. Va de más, o sea, de la recomendación más alta a la recomendación más baja. No, no, la Ah, tabla, ok, ok. ¿cómo? Ok, yo había entendido Ah, mal de y no la la terminaba de recomendación. Yo cerrar. pensé que me estabas hablando, disculpa. Vuelvo para atrás, vuelvo para atrás. Pensé que me estabas hablando de los milímetros, ya estaban pensando en milímetros de mercurio. No, Sí, nada. en general sí. Sí, en O sea, general. ¿Por qué te digo en general? Porque la última recomendación que tenés es clase 1, nivel de evidencia A. claro, eso es lo que me confundía. Es que no, a ver, yo no lo pensaría por cómo está ordenada la tabla, ¿sí? Sino por lo lógico. Todo lo que vos vas a ver como cambios en el estilo de vida va a ser clase 1, nivel de evidencia A,
Y lo que suele ser menor nivel de evidencia, groseramente, son dos cosas: el ejercicio que no es aeróbico o la dieta mediterránea. Después, cuando te metas, por ejemplo, en cambios alimentarios y la dieta que el paciente puede consumir, que yo te decía, dieta DASH y dieta mediterránea, que habla de las dos, ¿sí? Vas a ver que la dieta DASH tiene clase 1 nivel de evidencia A. Ok, ¿Me listo. seguís? Pero sí, quizás si le tuviera que dar la más importancia a uno es, sí deja muy claro que el consenso, ¿no? Deja muy claro que el ejercicio aeróbico es necesario. Ok, gracias. Acá. 27 dice, ¿qué fármaco no usaría para el manejo de hipertensión sistólica aislada? Acá la respuesta correcta es Espiro. Acá la saqué por la pregunta del único, de nuevo lo mismo, que a algunos les generaba dudas, que es indiscutible, ¿sí? Cuando dice hipertensión sistólica aislada, punto, el consenso apunta a dos fármacos: tiazidas y semiltiazidas, acá, ¿sí? Y a los pacientes que, acá abajo también, que están con antagonistas cálcicos dihidroperidínico, y si comparan recomendación con recomendación, los dos es clase 1 evidencia A. Y cuando ustedes estaban en la pregunta del examen, estaban esas dos: estaban las tiazidas y estaban los bloqueantes cálcicos. Y la respuesta correcta era tiazida sin lugar a dudas, porque les decía que la paciente, aparte de tener hipertensión sistólica aislada, tenía hipercalciuria. Entonces lo que hicieron, para que no genere dudas, es asociar las dos indicaciones, ¿sí? Después, antagonistas cálcicos, bueno, les decía sistólica aislada, angina crónica estable, en el embarazo no me meto. Una que nunca vimos y me parece interesante para recordar es secundaria a AINES, a inmunosupresores, eritropoyetina y cocaína. Y van a ver que la mayoría la vimos. Diurético de asa con filtrado menor a 30, en donde uno puede pensar que con filtrados tan bajos haya un poco de hipervolemia dando vuelta. Antagonista del receptor del mineralocorticoide, que la primera línea va a ser Espiro, y solo si el Espiro está contraindicada van a ir a eplerenona. Ahí está: hipertensión resistente, hiperaldosteronismo primario, con insuficiencia cardíaca, y también es una opción farmacológica en las apneas obstructivas. Los beta bloqueantes, cardiopatía isquémica, disfunción sistólica del BI, FA, y después tenemos jaqueca, temblor y todo lo que ponga en el paciente hiperdinamico. Antagonistas cálcicos no dihidroperidínicos, verapamilo, tiltiazem, es asociado a angina crónica estable, taquisupra y evento coronario. Y el último de los grupos, ¿sí?, muy importante, IECA y ARA, pacientes de alto riesgo, con enfermedad coronaria, con insuficiencia cardíaca con FEI reducida, con hipertrofia, con enfermedad renal, con diabetes o en riesgos de desarrollar diabetes. Dice, ¿qué asociación farmacológica recomendaría para un paciente que tiene hipertensión nivel 3? Punto. Sin lugar a dudas, cuando uno habla de tratamiento, cambios en el estilo de vida es para todos los pacientes y no lo dudo. Y después, uno tiene que tener dos premisas que dice el consenso. Dice, si el paciente está en hipertensión nivel 2 o hipertensión nivel 3, independientemente del riesgo cardiovascular que el paciente tenga, tratamiento farmacológico combinado. Entonces yo ya sé que para la pregunta del examen, si el paciente tiene de 160 de sistólica en adelante y o de 100 de diastólica en adelante, le voy a dar tratamiento combinado. Y al otro paciente que le puedo dar, no que le puedo, que le tengo que dar tratamiento combinado, es al paciente que tiene hipertensión nivel 1, 140, 159 y o 90, 99 sistólica y diastólica respectivamente, si está en riesgo moderado en adelante. Entonces, yo digo, hipertensión nivel 1, de riesgo moderado en adelante, yo le voy a dar tratamiento combinado. ¿Cuándo le tengo que dar monoterapia? Cuando tiene bajo riesgo. ¿Cuándo tiene bajo riesgo un paciente que está en nivel 1? Cuando no tiene nada, ¿sí? Entonces, es una forma de ir focalizando la pregunta del choice a los conceptos que van viniendo, ¿no? Y cuando decíamos tratamiento combinado, que era
hipertensión nivel 1 de riesgo moderado en adelante, hipertensión nivel 2 y nivel 3 siempre, acá tienen que tener claro que con línea verde, ¿lo ven? Con línea verde están marcadas las recomendaciones preferentes, que es un IECA o un ARA con un antagonista cálcico dihidroperidínico o con un tiazídico o símil tiazídico. Por eso ahí la respuesta correcta era la B. 29, se presenta a la consulta un paciente hipertenso con valores promedios de TA 146-96, tanto por sistólica como por diastólica. El paciente está en estadio 1, cuyo riesgo cardiovascular es moderado. Entonces dijimos, solo bajo riesgo monoterapia, moderado, disculpen, tratamiento combinado, y una recomendación era IECA o ARA con bloqueante cálcico dihidroperidínico o tiazidas, por eso la respuesta correcta era la C. Acá lo dice claro, cambios en el estilo de vida para todos los pacientes, nivel 2 y nivel 3 no la dudo, tratamiento combinado, nivel 1 con riesgo moderado en adelante, tratamiento combinado, con riesgo bajo, monoterapia, y da las opciones. Y cuando se mete en monoterapia, lo que te dice es cómo va siguiendo. Términos generales, uno, la mayoría de las veces va a poner un IECA o un ARA, hay casos muy selectos para betabloqueantes, un IECA o un ARA. Supongamos que le pongo el IECA y no controla, le agrego un bloqueante cálcico. Por decir, ¿no? Podría agregar tiazidas también. Le agrego, tiene un IECA y un bloqueante cálcico y no controla, le pongo tiazida. Tiene tiazida y no controla, ya tengo 3 fármacos, de los cuales uno es un diurético, ¿sí? Estoy pensando en hipertensión resistente, tengo que pensar en hipertensión secundaria, tengo que pensar que lo maneja un especialista, y mientras tonto todo eso, puedo usar Espiro, ¿sí? Se les hace el escalón terapéutico. 30 es una pregunta solamente para que focalicen en adherencia. Ustedes saben que la adherencia es el grado de cumplimiento de las recomendaciones médicas que el paciente hace. En realidad, para ser adherente, uno en general tiene que cumplir el 80% para arriba de las recomendaciones, y hay formas muy claras para valorarlas, ¿sí? Son métodos directos e indirectos, por eso acá la respuesta correcta era la C. Pregunta 31 dice, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es correcta en relación a hipertensión en jóvenes? Primera aclaración, porque a mí esta me confundió después cuando lo vi. Hipertensión en jóvenes, recuerden lo que les decía, el consenso dice 16 a 35 años. Segundo, que recuerden que en esta población la prevalencia en Argentina es del 12%, esa es la correcta. La opción C está mal porque la mayoría de los hipertensos son primarios, pero lógicamente tenemos que descartar si no hay alguna causa secundaria. Y el mapa no tiene indicación, eso es completamente incorrecto. Y acá cuando habla de las recomendaciones en población joven, dice, a partir de 90 de sistólica, tratamiento, 90 de sistólica, no, disculpen, 90 de diastólica, tratamiento farmacológico, a partir de 140, tratamiento farmacológico. Te habla y te dice claro que cuando los pacientes tienen algún fenómeno hiperdinamico y, por ejemplo, te cita frecuencia cardíaca mayor a 90, ya se puede considerar también el uso de un beta bloqueante. 32. Dice, ¿cuál es la prevalencia de hipertensión en Argentina en adultos mayores? Y en adultos mayores, 77.4. Dice más o menos lo mismo que venimos viendo siempre. ¿Qué te agrega? Por ejemplo, te remarca de nuevo que adulto mayor es de los 65 años en adelante. Entonces, de 65 a 79, si arranca tratamiento, la meta es menos de 140-90. Si tiene 80 en adelante, la meta es 150-90. Sin lugar a dudas, estamos hablando de ancianos, hay que buscar siempre ortostatismo, ¿sí? Tanto hipo como hipertensión, pero bueno, la típica pregunta que también vimos en el módulo 2, la hipotensión ortostática. Y aclara y agrega que también en esta población uno tiene que considerar qué fragilidad tiene y define la fragilidad, ¿sí? Entonces, es para tener en cuenta paciente frágil. Disculpen, D de Daniela. 33. ¿Cuál es el fármaco recomendado en hipertensión cuando se presenta en el contexto de un síndrome metabólico? Recordarles que el síndrome metabólico tiene como fisiopato la insulina resistencia, que para la bibliografía la prevalencia del síndrome metabólico está entre el 30 y el 40%.
y que si yo tuviera que elegir un fármaco, elijo entre un IECA y un ARA, porque si ustedes se acuerdan, tanto el IECA como el ARA decía pacientes hipertensos con posibilidad de desarrollar diabetes, y para mí el síndrome metabólico es uno de ellos, entonces marcaría esa opción. Falta nada. 34. ¿Cuál es la asociación farmacológica recomendada en un paciente hipertenso con antecedentes de ACV? ¿Sí? Primero recuerden que la ACV es una condición clínica asociada, por lo tanto tiene indicación de tratamiento farmacológico combinado sin lugar a dudas, ¿sí? Porque siempre va a tener muy alto riesgo. Hipertensión nivel 1, o 2 o 3, adentro. ¿Qué dice la bibliografía? Dice que es buena la asociación del diurético con el IECA. Por eso marcamos esta, de las tiazidas con el IECA, y habla un poco de cómo nos tenemos que manejar si estamos en el contexto de la evolución de un evento cerebrovascular agudo. Entonces te dice, si tiene 72 horas en adelante, ¿sí?, con estabilidad neurológica, lo primero que hay que pensar es si ese paciente previamente era hipertenso. Si ese paciente que hizo el ACV previamente era hipertenso, vuelve el tratamiento. Si ese paciente no era previamente hipertenso, hay que ver cómo está ahora. Si no está hipertenso, seguimiento. Si está hipertenso, inicia tratamiento. Y último, dice, ¿cuál de las siguientes opciones ejemplifica una emergencia asociada a hipertensión? La respuesta correcta es crisis hipertiroides. Acá lo que hace el consenso, ¿sí?, es dividirlo en 4. Pseudocrisis o falsa urgencia es cuando el paciente se pone hipertenso en condición reactiva. Se asustó, se estresó, le dolió, bueno, eso es. Y lo que tenemos que hacer es que se quede en reposo, van a ver acá que lo dice claro, que se quede en reposo, no medicarlo, no hacer ninguna conducta excesiva. Ahora, urgencia, emergencia hipertensiva y emergencia asociada a hipertensión, lo primero que me parece que está bueno es que unifica el valor de presión. Entonces, para todas es 180 y o 120. Urgencia sin daño agudo. Emergencia con daño agudo, ¿sí? Y la emergencia asociada a hipertensión es el paciente que tiene alguna condición clínica por la cual se acompaña de hipertensión. No es que la hipertensión arterial genera, ¿sí? Por eso un ejemplo claro y fácil es la crisis hipertiroidea. La respuesta era la C. Y el último, que no hice pregunta, pero no quería dejar de decirles, nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de hipertensión resistente porque siempre hablamos, sobre todo cuando pensamos en hipertensión secundaria, y ya lo hablamos varias veces, que era el paciente que no cumple la meta con 3 fármacos, de los cuales uno tiene que ser el diurético, y acá te aclara que los fármacos tienen que ser con las dosis máximas del fármaco o máximas toleradas, y en muchísimos lugares, chicos, es sinónimo resistente y refractaria, pero para el consenso acá no. Resistente es lo que acabo de decir, y refractaria es el paciente que no cumple la meta con 5 fármacos. Me parece un concepto muy claro y por lo tanto muy tomable en pregunta de choice, ¿sí? Por eso está en la 10. Hasta acá llegamos hoy.